Bueno, ahora vamos a empezar, porque ya Ujú. está, ya les apareció la opción de que estamos grabando, ¿verdad, Bruno? Sí. Bueno, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar en la comunidad Despega con IA, nuevamente con otro webinar, el de los sábados, pero los siguientes dos sábados por Semana Santa no vamos a tener ningún speaker. Hoy contamos con Bruno Saladino, quien nos va a traer un producto el cual yo que he trabajado como consultor es muy bueno, y es que la mayoría de las empresas no quieren pagar por lo que algunas consultoras como McKinsey llaman el discovery, que dura en general 2 meses, o el diagnóstico de las consultoras, el diagnóstico de la empresa. Eso ahora ya las empresas no lo quieren pagar. Dicen, no, yo no voy a estar 2 meses para que me digas después qué podría yo mejorar. Entonces ahora Bruno nos trae una excelente solución a este grave problema o desafío para los consultores. Así que sin más, Bruno, presentate por Muy favor. muy bien, gracias Mario. Y gracias también dejando aquí a la comunidad por esta invitación. Eh, Dado que somos pocos en este espacio, ojalá podamos tener esto como que sea una conversación. Yo que estoy metido en el mundo también de la innovación, y me salí un poco de lo que era la consultoría tradicional, me dedico más a escuchar ahora que hablar. Así que me encantaría también, en la medida que voy presentando la presentación, poder escucharlos, poder tener su feedback, y obviamente la retroalimentación, ¿sí? Voy a presentar primero y ahí aprovecho también a presentarme un poquito yo de... Ahí me avisan cuando están viendo. Deberíamos estar viendo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, me presento antes que todo, Bruno Saladino. Yo fundé la empresa Piscis y dentro de Piscis tenemos un producto que es el que les quiero contar hoy en día, que se llama Prisma. La verdad que yo vengo del mundo de la consultoría tradicional, del management consulting. He trabajado en empresas grandes como Accenture, como IBM, en estas áreas de management consulting. También en Mercer, en la parte de transformación digital, y también en consultoras más pequeñas, y implementando todo lo que he visto en consultorías también en la línea. Y a partir de este trabajo que he hecho hace aproximadamente un año y medio, decidí junto a mi socio embarcarnos en esta aventura de la innovación y el desarrollo de productos. Y eso es de lo que quiero hablarles hoy, ¿sí? Si bien vamos a estar profundizando en lo que es el producto Prisma, quiero hablarle un poco de lo que ha sido para mí esta experiencia de innovación y sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, donde a veces el desarrollo tecnológico, la innovación queda más cerca y en la mano de todos nosotros. Como bien decía Mario, uno de los dolores que yo he identificado dentro del mundo de la consultoría, y esto tiene que ver en los servicios profesionales que uno brinda como consultor a lo que son nuestros clientes, es la etapa de diagnóstico. ¿Sí? La etapa de diagnóstico suele ser una etapa que puede llevar entre 2 a 6 meses, perdón, 2 a 3 meses, en algunos casos también extendiéndose un poco más, dependiendo también del tamaño de la empresa o del proyecto que se quiera hacer. Y es una etapa fundamental para cualquier diseño estratégico o roadmap de transformación digital en las empresas. Bien. De acá es importante, y yo siempre hago la analogía cuando hablo de estas cosas del diagnóstico, cuando uno va al médico. Sí, cuando nosotros vamos al médico, esperamos que el médico nos pueda diagnosticar rápidamente, porque seguramente estamos llegando al médico con un dolor, y ese dolor lo tenemos que abordar rápidamente y saber bien qué es lo que tenemos que hacer. Los médicos, por lo general, obviamente nos preguntan cuáles son los síntomas que tenemos y todo médico profesional los va a enviar seguramente a hacernos una radiografía, un análisis de sangre o cualquier tipo de análisis concreto que pueda él ejecutar un diagnóstico rápido y concreto sobre cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos. Y en base a eso y en base a entender cuál es el dolor que nosotros tenemos y cuáles son las aspiraciones que nosotros tenemos, va a poder hacer un plan de trabajo. Bien. Entonces, lo que vemos acá, cuando un médico aborda nuestro sistema, nuestros temas de salud, eh, es que se apalancan datos,
o en una radiografía, en un análisis de sangre, como decíamos, para poder tomar una decisión concreta de si nos tiene que operar, si tenemos que hacer kinesiología, todo en pos de que nosotros podamos seguir jugando al fútbol o salir a correr o cualquiera fuera de las actividades que nosotros queremos mantenernos. Bajo este mismo análisis, yo empecé a repensar de qué manera nosotros como consultores hacemos estos diagnósticos más rápidos sobre las organizaciones, entendiendo bien cuál es el dolor que tienen y de qué manera poder transitar con las organizaciones un desarrollo de un plan de trabajo, un plan de transformación digital de una forma más concreta y expedita, ¿no? Además, también me pasaba como consultor que nosotros en toda la etapa de diagnóstico ya empezábamos a generar tanta fricción dentro de las organizaciones que una vez que queríamos empezar los proyectos de transformación, ya agarramos a las empresas algo cansadas. Entonces, de ahí es que empezamos a diseñar esta solución. Actualmente, y creo que esto ya es algo que todos conocemos, la tecnología está a la mano, está al alcance de todos. Hoy hay más tecnología que nunca. Creo que desde que empezó la era de, de la informática a hoy, la tecnología ha escalado sustancialmente y cada vez nos vemos embebidos en más y más cosas tecnológicas. Eh, Ahora, hay una realidad que para poder nosotros confiar en todo lo que tiene que ver con la tecnología, y en el caso puntual que nos trae a esta conversación, el desarrollo de un producto innovador en el área de diagnóstico organizacional, la claridad y la certeza de todo lo que nosotros hagamos depende pura y exclusivamente de los datos. ¿Sí? La tecnología ya casi que es un commodity, pero el tema de los datos es algo fundamental y algo que puede hacer una diferencia entre lo que nosotros hagamos. Y los datos también nos van a poder marcar la diferencia de lo que va a ser un diagnóstico preciso, un diagnóstico confiable, de una pura intuición o simplemente una percepción. Y cuando hablamos de los datos, estamos hablando de que los datos deben ser confiables. Nosotros tenemos que confiar en los datos. Esto tiene que ver tanto en la captura como también en cómo nosotros hacemos un enriquecimiento de los datos. Actualmente esta confiabilidad con todo el mundo de la inteligencia artificial puede verse eh, sujeta a dudas. ¿Sí? Pues sabemos que la inteligencia artificial son modelos matemáticos que buscan la mejor aproximación entre palabras. Entonces nos tenemos que asegurar de que la generación de los datos que se pueda llegar a hacer con inteligencia artificial no pierda la confiabilidad de lo que estamos haciendo. Y este fue uno de los principales problemas con los cuales nosotros nos enfrentamos cuando empezamos con la innovación. Es, si bien la inteligencia artificial nos habilita y nos acelera un montón de cosas, es cómo podemos mantener la confiabilidad de los datos. Y acá yo les voy a contar algo que nosotros hicimos en un ratito más para atacar estos temas de confiabilidad del dato. Lo segundo es que los datos tienen que estar estructurados y lo tercero es que tienen que ser comparables. Y esto lo que nos lleva es que podamos tener los datos de cierta forma para poder analizarlos y que los datos por sí solos nosotros no nos van a servir de mucho siempre y cuando nosotros podamos, o sea, y los datos no van a servir en realidad siempre y cuando nosotros hagamos que estos datos se transformen en información relevante para el negocio. Entonces, con estas tres componentes en mente, fue que nosotros también nos dedicamos a, a innovar y empezar a desarrollar un producto. Y creo que esta es una de las láminas más importantes que a mí me gustaría discutir con ustedes, que tiene que ver con cómo nosotros empezamos este proceso de innovación. Eh, si bien yo siempre tuve las ganas de innovar, de hacer cosas por mi cuenta, al principio no me sentía preparado hasta que un momento decidí junto a mi socio embarcarnos en esta aventura. Y fue una aventura de muchísimo aprendizaje, de muchísima iteración, hasta el día de hoy que llegamos a tener un producto en el mercado, el cual hemos testeado y ya tenemos nuestros primeros clientes utilizando lo que se llama Prisma. Para que entendamos un poquito mejor, yo les comentaba que vengo del mundo de la consultoría. Como consultor siempre trabajé en mejorar los procesos de las empresas, pero como siempre decimos, en casa de herrero, cuchillo de palo.
y los consultores siempre nos encontramos con que el proceso mismo de la consultoría es un proceso largo, es un proceso tedioso, y todos aquellos que han tenido un amigo consultor saben que demanda una cantidad de horas casi infinita, ¿sí? Todos quienes tienen un amigo consultor saben que ellos no duermen, trabajan hasta hartas horas de la noche, así que un poco el desafío que nosotros nos encontramos junto a mis socios fue de qué manera podemos mejorar el proceso de la consultoría. Y ahí fue que empezamos a cuestionarnos el proceso. Los consultores tenemos varios procesos previamente definidos, lo que es un análisis de causa-raíz, por ejemplo, o la metodología típica que es análisis inicial, ASIS, diseño de la situación futura, to be, y el diseño del roadmap que proviene de un gap análisis entre lo que es el ASIS y el to be. Nosotros de esas tres grandes etapas que tiene la consultoría, decidimos abocarnos a lo que es la parte del diagnóstico. Y el diagnóstico tiene un proceso, o muchas veces se ejecuta a través de un proceso que es el levantamiento de la carga de trabajo de las empresas. Y esto se basa simplemente en preguntarle a los trabajadores qué es lo que hacen en el día a día para poder comprender cuáles son todos los procesos y todas las actividades en los cuales se ven, las cuales desarrolla una empresa. Una vez que nosotros entendimos ese proceso, ¿sí? Y entendiendo también la complejidad de ese proceso, que las empresas trabajan con muchísima información, levantan un montón de información que luego difícilmente sean capaces de analizar o de estructurar, un proceso donde también se le pide a las personas un montón de información que termina no estando estructurada y un montón de información que a su vez genera dentro del trabajador un montón de dolores a la hora de contestar ese tipo de cuestionarios porque empiezan a temer por su propio trabajo. Una vez que nosotros nos cuestionamos el proceso, empezamos a preguntarnos cómo podemos digitalizarlo e implementar tecnología dentro de ese proceso, ¿sí? Y acá es donde apareció también, en parte, en algunos casos, temas que la inteligencia artificial nos aceleró, plataformas tecnológicas que nos permitieron también capturar mucho más rápido los datos, y finalmente encontramos que podíamos trabajar con estándares internacionales, que fue lo que nos permitió ganar confiabilidad en los datos que nosotros levantamos. Entonces, todo lo que nosotros empezamos a hacer no se basa únicamente en percepciones del consultor o en conocimiento del consultor, sino que se basa en estándares internacionales. Ahora, ¿cuál es la lógica de todo esto detrás? Es que cuando uno ve cómo trabajan las grandes consultoras, y no quiero nombrarlas porque prefiero mantenerlo así, muchas de las consultoras, cuando empiezan a ejecutar este tipo de procesos, se basan en el know-how que tienen ellas mismas, y muchas veces este know-how queda en los niveles superiores de las consultoras, y en algunos casos difícilmente es trasladado a los analistas que están ejecutando este tipo de procesos más manuales. Entonces, ¿de qué forma, esto es lo que nosotros pensamos junto a mi socio, nosotros podemos acercarle información confiable a los analistas que están ejecutando los proyectos en la capa más operativa? ¿Sí? Y el último problema real que nosotros buscamos resolver es de qué manera nosotros podemos acelerar y profundizar el análisis. ¿Sí? Toda empresa tiene un montón de información sobre sus procesos, pero muchas veces esa información no está estructurada de forma tal que permita un rápido análisis. Entonces, nosotros lo que buscamos, junto con esta metodología y acelerado por con la tecnología, es acelerar la etapa de diagnóstico frente a cualquier inquietud, dolor o necesidad que tenga una empresa. Y así nació Prisma, que lo que nos permite es generar un diagnóstico organizacional basado en datos, donde nosotros analizamos tanto roles, procesos, tecnología, habilidades y otras componentes más dentro de una organización. Esto nosotros logramos ejecutar en tan solo 2 semanas, ¿sí? Y sin ningún tipo de interrupción a lo que es la operación diaria de las empresas. Adicionalmente,
este análisis, este diagnóstico, se basa en un cuestionario que nosotros hacemos a toda la organización. Y esto es importante porque cuando hacemos este tipo de diagnóstico, nosotros no solamente nos quedamos analizando las percepciones de las jefaturas, sino que lo hacemos también entendiendo cuáles son las actividades que hacen todos los perfiles más operativos dentro de la empresa. Prisma, nosotros lo definimos como la forma más rápida y precisa de diagnosticar una organización, transformando todos los datos de la empresa en claridad accionable para tomar decisiones estratégicas con confianza. Esta definición es una definición que a nosotros nos ha costado llegar a esto, nos ha costado iterar hartas veces para poder lograr eh, una definición concreta de lo que hacemos, y creo que es la definición que mejor describe lo que es Prisma. Prisma es una solución digital que le entrega a las empresas o a los consultores información transparente y profunda para que ellos mismos, cuando la utilicen y la lean, puedan entenderla y diagnosticar qué es lo que está pasando en una organización. Permite sacar de una forma transversal una foto al estado actual de cualquier empresa, ¿sí? Que además esta información, complementada con más información que la empresa pueda tener o con entrevistas, etcétera, se vuelve realmente un punto de muchísimo valor para poder diseñar cualquier transformación o cualquier diseño de solución a las problemáticas de las empresas. Y como decimos, nosotros lo que hacemos es tomamos los datos de las actividades que desarrollan cualquier persona, cualquier empleado dentro de una organización y la mapeamos contra estándares internacionales, lo cual nos permite poder generar análisis transversales a la organización, entendiendo las ocupaciones que se encuentran dentro de la empresa, los procesos, qué tecnologías habilitan y qué habilidades son necesarias desarrollar para que la empresa cumpla sus objetivos de negocio. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos hablando. Este Todo bien fue, por acá. gracias Carlos, este fue mi proceso de masticar una idea, una necesidad que identificamos en el mercado, conjugarla con tecnología y a su vez complementar todo esto que nosotros hacíamos con estándares internacionales. ¿Sí? Y de qué manera entregar a todas estas componentes de forma simple a una empresa que busca transformarse. Como decía Mario al principio de la conversación, esta herramienta puede ser utilizada tanto por empresas que requieran hacer un diagnóstico, pero también puede ser utilizada por consultores que busquen la compra de una radiografía rápida para ellos poder analizar la información y entregar a la empresa un reporte sobre cómo la empresa debe transformar sus negocios. Nosotros lo que hacemos junto con Prisma es generamos una radiografía. La radiografía por sí sola no dice mucho. La radiografía en manos de un médico es información valiosa de lo que la empresa, el paciente tiene que hacer para poder mejorar su situación actual. Entonces, eso es el valor que nosotros le estamos agregando a los ingenieros de proceso, a los ingenieros de diseño organizacional o a consultores que están ejecutando proyectos dentro de sus clientes. Y Prisma se ejecuta en 3 pasos muy sencillos. Lo primero que nosotros hacemos es capturar los datos. La captura de estos datos a nosotros nos demora aproximadamente una semana. Bien, en esta semana nosotros definimos cuáles son los objetivos y el alcance de lo que las empresas desean ejecutar, ¿sí? Hacemos un levantamiento de los datos y luego validamos estos datos que nosotros tenemos junto con nuestro cliente, ¿sí? Para saber que cuando nosotros corramos los modelos que vamos a correr, la información que nosotros tenemos de entrada es información precisa y la información que el cliente quería levantar. Y todo esto nosotros lo hacemos con un cuestionario que le enviamos a los trabajadores. Es un cuestionario muy sencillo que demora aproximadamente 30 minutos por empleado. Es todo el tiempo que nosotros le sacamos. Luego de esto, nosotros corremos todo lo que tiene que ver con la transformación de la información, que tiene que ver con un enriquecimiento, haciendo un mapeo a estándares y bases de datos propias que nosotros tenemos como empresa para enriquecer los datos y estructurarlos para generar los análisis correspondientes.
Y esto lo que nos genera al final del ejercicio es una base de datos que cualquier persona puede utilizar de forma muy sencilla para poder desarrollar análisis y la etapa que nosotros llamamos la etapa de consultoría, que vendría a ser la etapa o las actividades que desarrolla un médico para poder analizar patrones, tendencia, hacer descubrimiento de hallazgo y desarrollar conclusiones. Algunos de los tipos de análisis que nosotros hacemos en esta etapa de consultoría, y son análisis que salen muy fácilmente gracias a esta herramienta, son análisis, por ejemplo, de duplicidad de funciones, de sobrecarga de roles, de sobrecarga de trabajo, de roles mal definidos dentro de la organización, de espacios de automatización de actividades o espacios de rediseño organizacional. Estos análisis que nosotros llamamos de consultoría, dado que se basan en información bien estandarizada y bien concreta y bien estructurada, demoran aproximadamente 2 semanas, donde en la primera semana se entrega un análisis preliminar para iterar junto con el cliente. Y en la segunda semana, lo que se hace es la entrega del reporte final. Esto, de cara a la consultoría, lo que genera son varias cosas. Primero, la venta de un producto y no la venta de un servicio consultoril. La venta del servicio de consultoría viene posterior a lo que es el diagnóstico, y esto es lo que le permite también al consultor poder extender su plazo de trabajo. Pero la parte de diagnóstico, al venderla como un producto, acelera harto la venta. Y lo segundo es que establece un proceso tan estandarizado y tan planificado que lo que hace es que el consultor no deba recaer en sobrecarga de trabajo. Y si tiene o desea llegar a ampliar su servicio de consultoría en esta etapa de diagnóstico inicial, sería para él un plus a todo este análisis ejecutado a través de entrevistas, análisis de información adicional, etc. Y de esta forma, lo que nosotros generamos es un plan de trabajo concreto, accionable, en tan solo 2 semanas, que en manos de un consultor o en manos de un ingeniero de proceso dentro de una empresa, permite comenzar a ejecutar de forma ágil las iniciativas que generan los quick wins dentro de la empresa. Ahora, estos tres pasos que les estoy contando, nosotros por supuesto que lo hemos acelerado junto con la tecnología. Lo primero lo primero que hemos hecho, a ver, un segundo, lo primero que hemos hecho fue generar lo que tiene que ver con un cuestionario online para nosotros poder gestionar a los usuarios y poder enviar a cada colaborador un cuestionario muy sencillo donde cada colaborador nos hace una autodescripción de tareas. La autodescripción de tareas también es un cuestionario que nosotros hemos robustecido con inteligencia artificial para que los empleados que están respondiendo estos cuestionarios tengan una herramienta que puedan escribir sencillamente lo que hacen en el día a día y con tan solo presionar un botón, la inteligencia artificial los ayuda a describir mejor esa actividad que hacen en el día a día. Y con toda esta información, esta autodescripción de las tareas por parte de cada colaborador, nosotros lo que generamos es una base de datos enriquecida con nuestras propias bases de datos que termina resultando en un Excel estructurado donde sobre cada una de las actividades que desarrollan los empleados, nosotros describimos, como decíamos antes, el rol, la ocupación de las personas, el organigrama o el espacio dentro del organigrama donde cada persona se encuentra, conjunto con sus procesos y actividades, pero también lo mapeamos con las habilidades que se necesitan para ejecutar cada actividad, las herramientas tecnológicas que habilitan y que potencian cada una de estas actividades, y también qué procesos dentro de la organización se ejecutan. Esto nos va a permitir generar hallazgos e informes y cuantificación de hallazgos para entender dentro de la organización cuánto tiempo, cuántos recursos y cuánta plata se está dedicando a cada proceso dentro de una empresa. Y como lo podemos ver tanto como el lado positivo de cuántos recursos se dedican para una actividad, también al trabajar con estándares podemos entender
cuántos recursos se están dejando de dedicar a otras actividades. Porque nosotros lo que generamos es el mapa completo de una organización y logramos pintar el modelo operativo para entender en qué lugares se están dedicando más recursos y en qué lugares se están dedicando menos recursos. Cuáles son los procesos que están siendo ejecutados por más de un área, cuáles son los procesos que están centralizados en áreas específicas. Podemos entender y agrupar actividades, no solamente por la descripción de la actividad o del proceso, sino que agrupamos las actividades entendiendo los perfiles y las habilidades necesarias para cada una de estas actividades. Y todo esto a lo que se traduce es a un informe y un diagnóstico de la situación actual en cuanto a los procesos, actividades y tecnología de cada una de las empresas, profundo, claro y sobre todo certero de cómo la empresa está operando y dónde están las oportunidades de mejora. Al finalizar de esta presentación les voy a mostrar cómo todo esto que estoy hablando se traduce en informes concretos que yo ya he ejecutado con nuestros clientes. Y esta capa de tecnología, ¿sí? Que le comentaba, la plataforma para gestionar usuarios, para gestionar procesos de encuestas y proyectos, los cuestionarios mismos que nosotros le mandamos al cliente, el proceso de enriquecimiento de la información y finalmente el informe y cuantificación de los hallazgos, se ve sostenido por ciertas herramientas que nosotros también entregamos para acelerar el proceso de análisis y generación de informes. Y esto tiene que ver con la base de datos propietarias, que son bases de datos basadas en estándares de industria. Por un lado tenemos el Centro Americano de Procesos y Calidad, que eso nos entrega para distintos tipos de industria cuáles son los procesos, subprocesos, actividades y tareas que se tienen que ejecutar. Y también tenemos y trabajamos con los estándares del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. ¿Sí? Ni hablar también si existen otros estándares u otras metodologías o cierta base de información que las empresas tienen, nosotros también tenemos la capacidad para integrarlas dentro de nuestro modelo. Pero eso ya sería pedidas puntuales de cada uno de los clientes. Luego tenemos herramientas de análisis que básicamente son agentes de inteligencia artificial que nos permiten acelerar lo que es el análisis de la información y el enriquecimiento de las bases de datos que nosotros generamos. Estas plataformas quedan a total disposición de los usuarios de la herramienta, que lo que permite es generar análisis, clasificación de actividades o simplemente desarrollar más rápidamente todo lo que tiene que ver con la presentación de resultados. Y por último, lo que tiene que ver con documentos y capacitaciones, es que nosotros generamos para cualquier usuario de esta plataforma todo lo que tiene que ver con el set de documentos que habilita el entendimiento de lo que se está haciendo, con un manual muy concreto y muy metódico de cuáles son los pasos y de qué manera se analiza la información para llegar a los resultados esperados por los usuarios finales, quienes buscan estos diagnósticos acelerados. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros hacemos es enviar a los usuarios, a los colaboradores de cualquier empresa, ¿sí? Estamos hablando de todos los niveles de colaboradores, desde el analista hacia el gerente, una encuesta que demora aproximadamente 30 minutos para responderse y se le da un plazo de una semana para hacerlo. A partir de esta respuesta que nosotros recopilamos, enriquecemos los datos y dejamos los datos totalmente disponibles para hacer los análisis correspondientes que permiten llegar a un diagnóstico 360 grados totalmente completo y profundo y certero sobre las actividades y procesos que ejecuta una empresa. Y con esto, como dijimos antes, poder entender dónde tenemos duplicidad de funciones, dónde hay ineficiencia operativa, dónde se generan los cuellos de botella, dónde hay roles redundantes. Podemos analizar, por ejemplo, qué nivel de preparación requiere cada uno de los roles que hay dentro de la organización. Eso lo vamos a ver después en los entregables que nosotros generamos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si no creo que nos vamos a meter, o las dejamos para el final. Acá todo bien. ¿Sí?
Súper. Esto fue un poco también todo lo que es nuestro proceso de innovación, de cómo llevamos una idea también al mercado y obviamente, justo lo hablábamos con Mario al principio, de todo este proceso de innovación. Esto no ha sido una idea que nosotros hemos diseñado en un laboratorio y salido a implementarla directamente, sino que esto nos ha llevado a nosotros muchísima iteración y contacto directo con los clientes para entender bien cuáles eran los dolores que ellos tenían y dónde es que nosotros podíamos acelerar eh, o agregar mayor valor como empresa. Una también de las cosas que nos ha pasado es que muchas empresas, no todas obviamente, ya confían cada vez menos en lo que son los modelos tradicionales de consultoría porque no terminan de ver el valor a lo que algunas consultoras hacen. Este no es mi caso, yo soy consultor desde hace más de 15 años y creo en el valor que entregan las consultoras, pero sí creo que hay procesos dentro de la consultoría que se pueden ver apalancados y potenciados por la tecnología, como es la generación de análisis de diagnósticos organizacionales. Así que esto fue algo que llegar a este producto es algo, no es simplemente el pensamiento de un mes, sino que ha sido varios meses de trabajo, varias iteraciones, estar constantemente chocando contra el mercado, estar constantemente escuchando lo que los clientes quieren, y no solamente los clientes, sino también los consultores, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? A que esta solución Prisma actualmente ya no es una idea, sino que es una herramienta implementada y operativa en el mercado. Nosotros hicimos el lanzamiento oficial de la herramienta hace aproximadamente un mes atrás. Eh, y obviamente lo importante no es solamente la herramienta, sino el potencial que hay detrás de la herramienta. Nosotros llamamos a esta etapa de Prisma, vendría a ser como nuestro MVP, es totalmente funcional, funciona muy bien, nosotros lo hemos testeado, entrega mucha más claridad que el proceso tradicional de consultoría, el cual yo lo sé porque lo he ejecutado, he ejecutado ambos, entonces puedo dar fe de esta mayor claridad. La ejecución es altamente mayor, el tiempo de ejecución es, o sea, la velocidad es altamente mayor, el tiempo de ejecución se reduce de, como hablábamos al principio, de 2 a 3 meses a simplemente 2 semanas, y la certeza que nosotros generamos también es más robusta. Nosotros ya hemos utilizado esto en proyectos reales, hemos generado resultados concretos y es una herramienta que ya está disponible en el mercado para el uso de cualquier empresa o consultor que quiera hacer uso y explotación de la misma. Para que entendamos un poquito que hablamos de esto y para darles yo un poco de lo que ha sido mi experiencia, tanto como quien ha desarrollado la herramienta, como también como consultor que he usado esta solución para poder desarrollar los análisis. Nosotros hemos testeado esta solución y esta forma de trabajo con nuestros clientes. La forma que yo he tenido de testearlo es simplemente ejecutando todo el proceso Prisma sin tener entrevistas previas con el cliente y los resultados que he obtenido han sido muy certeros y muy precisos en la información que le he entregado a mi contraparte, validando las percepciones que ellos tienen y refutando algunas hipótesis que ellos percibían como ciertas y que los datos demuestran otras cosas, pero que sí están totalmente alineados con lo que ellos creían que estaba sucediendo. Por ejemplo, me ha pasado con un área legal que ellos creían que eran aproximadamente un 20% orientados al negocio y los datos demostraron que en realidad, dadas las actividades y procesos que ellos ejecutan, solamente ese 20% se redujo a un 7%. Quiere decir que el área legal estaba ejecutando simplemente un 7% de actividades vinculadas al negocio y eran en contraposición un 93% centro de costo. ¿Sí? Hemos utilizado estos proyectos en empresas grandes, multinacionales en Chile, en empresas chicas y también hemos participado en proyectos en Argentina.
Estamos presentes en la industria de seguros, de consumo masivo, en la industria de servicios profesionales y en la industria de real estate. Bien, como les digo, esta herramienta es agnóstica a cualquier tipo de empresa. De hecho, trabajamos con modelos y estándares internacionales segmentados por industria, con lo cual nos permite a nosotros un abanico de modelos operativos muy variado. Y al de estar trabajando también con los estándares estadounidenses del Departamento de Trabajo, los que nos permite es tener mapeado todas las ocupaciones y roles que existen dentro del mercado. No sé si hasta aquí alguna duda o pregunta. Si no, pasaría directamente a lo que son algunos resultados que nosotros hemos entregado. Paola tenía una pregunta, Bruno. Adelante. Está en el chat. Ah, ok. Ahí la leo. ¿Cuánto tiempo toma el proceso de una empresa de 300 personas, por ejemplo? Se nota que el trabajo que hay detrás. Bien, el proceso de una empresa de 300 personas va a variar. Esto hay que entender distintas cosas. Lo que tiene que ver con el levantamiento de la información puede realizarse en una semana. El tiempo que podría llevar en analizar 300 personas tiene que ver con la velocidad y la capacidad que tenga el consultor. Por eso, para procesos de 300 personas o procesos de más de 100 personas, si lo queremos ejecutar en 2 semanas, vamos a necesitar quizás equipos un poquito más grandes de uno o dos consultores, o un consultor prácticamente a un 50% de dedicación. Cuando yo hago los análisis de esta información para entre 50 y 100 personas, yo los análisis los hago con un 30% de ocupación del tiempo. ¿Sí? Y quiero ser claro en esto, yo mido el tiempo porque lo que nosotros buscamos es estandarizar la forma de trabajo que tiene esta herramienta para poder responder estas preguntas que dice Paola de una forma precisa y que el trabajo del consultor, que al final del día nosotros vendemos nuestras horas, no se termine encareciendo o sobrecargando al consultor a un precio fijo. Entonces, un trabajo de 300 personas, por ejemplo, sigue demorando 2 semanas para un consultor full time o dos consultores part time. Ahora, cuando tenemos 300 personas, algo que nos va a pasar es que la información es mucha más información la que tenemos que analizar, es mucha más información la que tiene que analizar el consultor, y el problema no es la cantidad de información, sino la cantidad de cruces que se puede hacer con esa información. Porque si yo analizo únicamente una gerencia, voy a estar analizando perfiles similares y voy a estar analizando cómo funcionan las distintas subgerencias dentro de una empresa. Ahora, si me voy a 300 personas, lo que va a pasar seguramente es que en esas 300 personas tenga distintas unidades de negocio o distintas gerencias con distintas subgerencias. Entonces puedo hacer análisis a cada gerencia, subgerencia, pero también puedo comparar a las gerencias entre sí. Esto también depende mucho del alcance que las empresas le quieran dar, de la velocidad que se le quiere imprimir y de cuál es la estrategia o cuál es el objetivo final que persigue la empresa con estos análisis o con este diagnóstico. Ahora, algo importante y algo con lo que yo también promuevo mucho, tiene que ver con trabajar de forma ágil. Es decir, para generar un análisis de estos tipos, que ahora se los voy a mostrar, eh, no es necesario, y algo que a veces creo que los consultores caemos en esa trampa, de generar presentaciones exhaustivas con un montón de información y a veces es no entender bien cuál es realmente el dolor de nuestros clientes. Lo que yo hago, y esto es una metodología 100% agilista, es presentar a las empresas en una primera instancia datos grandes, datos genéricos de lo que está funcionando e iterar con ellos en dónde son los espacios para hacer doble clic a la información. Porque nosotros vamos a poder llegar al mayor grado de granularidad de la información, de los datos que tenemos, pero lo importante es no sesgarnos desde la perspectiva del consultor, sino iterar en los análisis junto con nuestros clientes. Por eso yo siempre, y en nuestra metodología, nosotros tenemos una entrega parcial y dos refinamientos de información. De esta forma,
las 300 personas, por ejemplo, de procesamiento de información, se vuelve mucho más ágil y mucho más profunda y mucho más concreta y direccionada a lo que la empresa necesita. Voy a avanzar y les voy a mostrar algunos análisis concretos de aspectos que yo he analizado, bien, para algunas empresas. Estas son cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra plataforma. Bien, estos son algunos ejemplos puntuales de algunos análisis que salen de forma lineal con la herramienta que nosotros hemos desarrollado. Una de las cosas, y creo que también viene a colación en este webinar de Acelerando con IA, de Acelera con IA, perdón, tiene que ver con dónde están los espacios reales de implementación de inteligencia artificial generativa dentro de una empresa. Con esta herramienta nosotros podemos rápidamente identificar cuál es el potencial que tienen esta tecnología dentro de las áreas, subáreas, equipos de trabajo o bien procesos y identificar dónde y qué actividades se pueden ver robustecidas con inteligencia artificial generativa. Y este tipo de análisis nosotros no lo hacemos simplemente buscando y entendiendo la actividad, sino que entendemos la actividad como un conjunto de habilidades, tecnologías y capacidades eh, conjuntas que hacen que la actividad sea posible por una persona. Entendiendo esas habilidades, esas competencias y esas tecnologías que habilitan la actividad, y entendiendo también cuáles son las herramientas y capacidades que acelera la inteligencia artificial generativa, nosotros las combinamos y generamos informes que permiten entender bien dónde están esos espacios de uso de inteligencia artificial generativa. Asimismo, también podemos entender dónde están los principales potenciales de automatización de los procesos, para entender bien dónde están aquellos procesos que se pueden automatizar, tantos como los que no tienen tanta eficiencia por detrás. ¿Sí? Esto nos permite también priorizar dónde están las oportunidades de mejora. Podemos analizar la carga de trabajo por colaborador, podemos analizar cuál es el nivel de preparación requerido para cada rol, y esto también nos permite entender si, por ejemplo, un gerente necesita el mismo nivel de preparación que un supervisor, o si el nivel de preparación de las actividades que desarrolla un analista están en línea con su cargo. Asimismo, también podemos definir cuáles son los procesos ejecutados dentro de la organización, cuáles son las brechas que existen, cuáles son los procesos que están siendo subejecutados o de qué manera un área que está principalmente ejecutando un proceso está quizás perdiendo tiempo en otras actividades que no son de su incumbencia. Y finalmente, como les decía, hay uno de los análisis que creo que es más enriquecedor de este tipo de herramienta, es poder entender la duplicidad de funciones que existen entre áreas. Y cuando hablamos de duplicidad de funciones, estamos hablando de cuánto es realmente el tiempo de duplicidad de funciones. Por ejemplo, para uno de mis clientes, yo encontré que la duplicidad de funciones estaba siendo de un 30% del tiempo, siendo hiperconservador en la respuesta que entregué. Es decir, que el 30% del tiempo estaba siendo duplicado entre los distintos equipos de trabajo. Al analizar esto también, por ejemplo, con automatización de procesos, el nivel de preparación y los procesos ejecutados, para otra empresa que he analizado, he encontrado ineficiencias que variaban entre un 11 y un 20% en la dotación de ellos, ¿sí? Ineficiencias que se podían traducir en formas de mejorar la forma de trabajar de la empresa. Y estos análisis que se ven así de forma individual son los que cuando uno los va compaginando, y acá sí viene un poco más el trabajo del consultor, de ir haciendo una narrativa, de entender bien cuáles son los objetivos de la empresa, dónde están los puntos de dolor, e ir profundizando en distintas áreas, uno puede generar un informe como el que se ve aquí. Este fue un informe que se realizó para la industria de seguros. En este caso, y le voy a contar un poco mi experiencia personal, en este caso analizamos, era una empresa de seguros vinculada al mundo de seguros que tenía 3 líneas de negocio. Estaban muy preocupados ellos por estas 3 líneas de negocio, de qué manera poder
ser más escalable y flexible frente a algún evento catastrófico. Nosotros lo que identificamos aquí es que los problemas principalmente no los tenían en estas líneas de negocio, sino que estaban generando un cuello de botella con un área que era el área de validación, que hacía la revisión final de todos los informes de seguros que se generaban en estas tres unidades. Asimismo, también identificamos que que esta última área estaba haciendo un cuello de botella. Esta última área estaba ejecutando actividades que requerían muy bajo nivel de preparación para su ejecución. Es decir, que estaban ejecutando procesos que eran muy operativos, muy repetitivos, altamente automatizables, lo que estaba en contraposición a los cargos de estas personas y a los perfiles de estas personas, que eran perfiles que la empresa había contratado con un alto nivel de calificación. Y esto, un poco lo que permitió fue orientar, entender a esta empresa dónde debían hacer foco, dónde estaban realmente las mayores, el punto de dolor para ser más escalable y flexible, de qué manera debían distribuir sus funciones y de qué manera, al distribuir estas funciones, implementar tecnología para automatizar ciertos procesos. Esto, obviamente, muy en línea con lo que ellos buscaban, ¿no? Otro análisis que hice para otra empresa era un análisis que ellos me solicitaron de eficiencia operativa, de qué manera poder mejorar la eficiencia que ellos tenían entre distintas áreas de producción. Y una de las cosas que se analizaron acá en profundidad fueron la diferencia que existen entre los distintos roles que ejecutaban cada una de sus actividades y en base a una redistribución de funciones entre los distintos roles que existían, se vio y se identificaron eficiencias entre un 11 y un 20% del universo. ¿Bien? Obviamente esto llevaba también un análisis de entender cómo estaban distribuidas las actividades, dónde estaban las actividades de mayor o menor valor, comparación contra benchmark, y finalmente un plan de trabajo que decía, que establecía lo que había que hacer en el primer paso, en el segundo paso y en el tercer paso para alcanzar los objetivos. Y el tercer ejemplo que les traigo fue una organización que analizamos tres unidades de trabajo diferentes, donde lo que se establecía eran los principales hallazgos, los principales hipótesis que tenían los gerentes de cada una de estas tres áreas y donde tenían los principales dolores para establecer dentro de cada una de estas tres unidades que se analizó cuáles eran los quick wins y cuáles eran las acciones de mediano plazo que les permitiría a ellos mejorar los indicadores internos eh, que tenían dentro de la organización. Todo esto en línea con la estrategia que esta organización puntualmente había planificado para todo lo que tiene que ver con la regionalización de sus servicios. Como ven, todos los análisis se basan en datos. Obviamente, a partir de los datos está un poco la parte más cualitativa o más el análisis, que es lo que brinda uno como consultor. Eh, pero los datos lo que nos permiten es cuantificar y tener datos concretos de cómo cada una de estas empresas están ejecutando sus procesos, cómo cada una de estas empresas tienen distribuidos sus roles y cómo cada una de estas empresas tienen y apalancan su proceso con la tecnología. Así que creo que estoy ya cumpliendo con el tiempo pautado. Espero que haber sido claro en lo que les mostré. No sé si tienen alguna duda, consulta. Y por supuesto, bueno, invitarlos también a que me contacten. Yo siempre entrego mi WhatsApp, es la manera más rápida de contactarme, feliz de conversar en este mundo de la innovación y del desarrollo de productos. Creo que la colaboración es clave. Es algo que estábamos hablando justo con Mario hace un rato, lo importante de extender nuestras redes de contacto, de buscar espacios de trabajo en conjunto. Prisma es como le decía, es un MVP, es el mínimo producto viable. Nosotros estamos ya pensando un montón de desarrollos adicionales que van a venir sobre esta herramienta, pero los invito también a explorarla y a potenciar y a utilizar todo el potencial que esta herramienta tiene para el análisis organizacional, ya que es realmente una forma diferencial de hacer un diagnóstico en cualquier tipo de empresa. Bueno, Bruno, muchísimas gracias.
Sí, mire, yo les comento algo que estamos con Alex, que es el otro cofundador que hoy no pudo estar de la comunidad. Nosotros tenemos un cliente que él se ha fusionado. Esto de Bruno viene espectacular porque esta empresa se ha fusionado con otras dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía Bruno, duplicidad de funciones. Había un área de marketing, ahora hay tres. Un área de finanzas, ahora hay tres. Todo multiplicado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta empresa? Un rediseño organizacional. Y lo primero, que el dolor que tiene más grande es que hay tres gerentes de finanzas, tres gerentes, o sea, tres gerentes, tres analistas, tres de todo. Entonces, eso sucede mucho cuando una empresa adquiere a otras o se fusionan. Ahí lo que hay que hacer es ver todos los procesos. Antes había uno, ahora hay tres. Y cuál es el mejor, estandarizar. Si están en diferentes países, ¿cómo hacemos? Porque no vamos a despedir a la gente de un país. Tenemos que dejar uno o dos, pero ¿cuáles? Entonces, tiene mucho sentido el hacer esto. Fíjese una idea que ellos decía, el cliente, el potencial cliente este que tenemos, que ellos pensaban unos 3 o 4 meses hacer el diagnóstico, Bruno, o 5 meses. Mm. Claro, porque ellos quieren la vieja usanza, que vayan cada consultora al país. Va a estar 5 meses para hacer un diagnóstico. 5 meses. Claro, porque el proceso puede llevar 10 meses, decía el cliente. Ahora quieren que sea de un año. Fíjese la locura de tratar de hacer algo eh, tradicional, teniendo todas las herramientas que tenemos ahora, más la IA. Ahora con la IA todo eso se reduce a nada. Ahí hay una pregunta, dice, hola, ¿hay paquetes, planes o paquetes de SaaS de Prisma para consultores? Sí, Pregunta Cecilia. efectivamente. Sí, Cecilia, mucho gusto. Sí, efectivamente nosotros esto lo ofrecemos como un SaaS. Y sumándome a lo que decía Mario, yo lo que creo es que acá el valor se lo agrega el consultor. Por eso es algo que nosotros decidimos no meternos en la generación del reporte, porque las empresas necesitan esa visión del consultor. Y si la empresa quiere que el consultor viaje, esta información que nosotros hacemos lo que genera es un acelerador y una hoja de ruta muy clara para decir al consultor, si vas a ir a sentarte con Guatemala, por poner un país que hoy no esté presente, ya voy con información clara y concreta sobre lo que está pasando allá, para ir a validar esas hipótesis o para sentarme a diseñar. Nosotros esto lo entregamos como un SaaS, ¿sí? Y tenemos también dos modelos, ¿sí? Para entender. El modelo es, le entregamos al consultor todas las herramientas para poder analizar y profundizar en lo que es la información que nosotros generamos, o bien el modelo que es eh, el Excel, por así decirlo, el Excel enriquecido, más el análisis realizado por el equipo de Prisma. Así que están las dos modalidades y esto funciona como un SaaS. Hola, bueno, Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, en tu página web lo puedo buscar en la dirección que nos pasaste, ¿no? ¿No? Sí, escríbeme un WhatsApp y ahí lo vemos si quieres. Ahí te lo dejo de vuelta. Ok, muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. Y Mario, sí. efectivamente, esto es una herramienta que para todo lo que es M&A, Merchant Acquisition, es muy, muy, muy buena. Igualmente, también es importante, y esto yo lo aclaro, un análisis de sangre, una radiografía, en manos de un médico dice una cosa, en manos de otro médico dice otra. Lo importante es que los datos sean concretos y obviamente después ya está en el expertise de cada consultor cómo lo analiza y cuál es el plan de trabajo. Sí, en general yo, Eh, por ejemplo, he trabajado con consultores que lo que hacen, ellos no se enfocan por la pregunta que hacía Paola en las 300 personas. Por claro, ejemplo, hay empresas que son de 10.000 personas y ellos lo que hacen solamente hablan con los líderes. Ellos claro. no, por ejemplo, un McKinsey, que yo trabajé con Mm, ellos no hacen esto. Ellos no van a entrevistar a todas las personas, ni loco. Además, con lo caro mm, que cobran, imposible. Entonces lo que hacen ellos solamente hablan con lo que se llaman los C-levels. Y con ellos ven dónde están los puntos de dolor más altos, en qué claro. áreas. Y eligen, le dan una radiografía a alto nivel de cuáles son las 4 áreas que ellos ven con los puntos de dolor. Cuando el cliente elige uno, ahí sí puede entrar lo que hace Bruno, Mm, hacen doble clic sobre toda esa área, porque ahí sí necesitan ya meterse con las áreas operativas. mm, Pero a veces lo que pueden hacer, Cecilia, es que a alto nivel vos hablas con el Chief Financial Officer, hablas con el CEO, hablas con el CTO
y no hablas con los de abajo. Y después, si ellos quieren profundizar en algo, dicen, no, la parte financiera es la que más nos cuesta, bueno, o la parte de proceso, ningún problema. Ahí entras con el paquete de Bruno y ahí podés desarrollarlo mucho más ampliamente porque eso también lleva tiempo que las empresas desde hace un tiempo, y esto yo lo hablo con colegas míos de Colombia, no quieren pagarlo. Cuando vos le decís 2 meses de diagnóstico, no, está loco. ¿Y qué me va a entregar? Un deck, como lo dicen en inglés, un paquete de diapositivas me va a entregar. Y por eso te voy a pagar 100.000, $200.000. No. Entonces, con esta solución de Bruno es mucho más económico, más rápido, porque el cliente también tiene que esperar 2 o 3 meses para que le entreguemos algo que en verdad todavía es nada. Es como una radiografía. Con lo de Bruno es mucho más específico lo que le da. Gracias, Y Mario. otra cosa, No, y de otra nada. cosa, en uno de los proyectos que yo he ejecutado, dada la cantidad de personas que eran, es que esto se puede hacer por fase y uno después puede ir complementando la información. Entonces, las 300 personas, por poner el ejemplo que nos mencionaba Paola hace unos minutos, pueden ser 3 proyectos de 100 personas. Entonces, también eso permite mayor claridad e ir adicionando mayor y ampliando la visión de forma escalable. Bueno, estimados, si alguna persona más tiene alguna consulta o, Yo o tengo alguna... una pregunta. Sí, Pablo, adelante. Sí, en varias oportunidades Bruno mencionó el tema de duplicidad de cargos o funciones y cosas relacionadas a ese tipo. ¿Qué pasa cuando la duplicidad no está en las personas, sino en el stack tecnológico o en las herramientas tecnológicas que tiene la empresa y que eso es algo que es un poco más difícil de ver? Nosotros no nos hemos metido aún en la parte de la tecnología propia de la empresa, pero esto es algo que nosotros sí tenemos la visión de cómo resolverlo. Y básicamente aquí tiene que ver con combinar dos cosas. Por un lado, es toda la información que ya generamos dentro de Prisma, pero también solicitar a las áreas de tecnología, así como le pedimos al área de recursos humanos que nos entregue cuál es el organigrama, solicitarle al área de tecnología cuál es el stack tecnológico actual y cuáles son los accesos que tienen las personas que nosotros estamos entrevistando a cada una de las herramientas que tienen. Claro. ¿Me explico? Eh, sí. Entonces, dale. No, 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 o sea, está bueno, o sea, o sea, lo que te referís es que es algo que está en proceso de crecimiento de la herramienta. Sí, la herramienta nosotros estamos pensando, ya tenemos el núcleo, tenemos la parte fuerte y empezar a complementarla con un montón de otros análisis. Por ejemplo, otros análisis que nosotros podemos sacar tiene que ver con descriptivos de cargo. Nosotros vamos a hacer descriptores de cargo de forma automática. Y cuando hablamos de descriptores de cargo son, son descriptores de cargo potentes, de los Claro, cuales pueden nacer la detección de necesidad de capacitaciones, la definición de planes de carrera y la definición de planes de sucesión. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, lo mismo. Es decir, cuál es el grado de uso del stack tecnológico actual de las empresas. Ahora, para eso nos paramos en un paso previo, es decir, las empresas tienen que tener cierto grado de conocimiento y si se le pide cierta forma, ciertos datos estructurados de cuáles son las herramientas tecnológicas y quién las usa, los accesos, etcétera, tienen que estar. claro. Bueno, estimados, comenten si alguien tiene alguna duda más, si no estamos finalizando ya para cumplir con el horario. Bueno, está todo bien. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante tu producto y espero que siga evolucionando este MVP. Saludos a Gracias, todos, que Mario. tengan muy buen fin de semana. Sí, Hasta gracias. luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, que estés Gracias por el bien. espacio. Chau, Chao, chao. chau. ¿Y qué tal?